Buenas tardes para todas, para todos. Hoy vamos a tener un encuentro sincrónico para describir o explicar la fase uno de psicometría, ¿no? Que se titula Identificación de conceptos clave y autoaplicación. En primer lugar, me presento. Mi nombre es José Gregorio Ortiz Rodríguez. Estoy en el CEAT de Tunja y pues los voy a acompañar en este curso de psicometría en este periodo 1604. Antes de explicar la guía y pues el trabajo que deben realizar de fase uno, quiero presentar algunos conceptos que en cierta medida pues les puede servir para el cuestionario, o sea, pues también para una parte o un punto de esta fase uno, ¿no? Entonces pues voy a presentar algunos conceptos como iniciales relacionados con la psicometría. Una primera pregunta que nos podemos hacer es pues, ¿qué estudia la psicometría? Si tomamos la palabra psicometría y la descomponemos en sus raíces, pues encontramos psico, ¿sí? Aquello relacionado pues con el comportamiento, la mente, y metría, que significa medición. De manera que podemos entender que la psicometría busca medir de alguna forma lo psicológico, ¿sí? Medirlo, lo cual significa pues hacer uso de números, cuantificarlo, atribuir ciertas cantidades o números a procesos psicológicos, a características de lo psicológico, puede ser personalidad, inteligencia, am, aptitudes que tienen las personas frente a algunas tareas u oficios, etcétera. Entonces, en la psicometría, en buena parte lo que se hace, lo que nosotros hacemos como psicólogos, es construir pruebas que permitan medir algún constructo psicológico, ya sea, pues, como lo he mencionado, la inteligencia, la personalidad, aptitudes, intereses, ¿sí? Como las pruebas de intereses vocacionales, esas pruebas que les aplican a los muchachos en los últimos grados del bachillerato, en un individuo o grupo. Y pues aquí unos poquitos ejemplos de muchas pruebas que uno podría mencionar, ¿sí? Pero pues cuando hablamos de pruebas psicológicas, que sean objetivas, psicométricas, pues algunos ejemplos pueden ser el MMPI, el 16PF, BFQ2, pues que esa es la que ustedes, digamos que deben estarse aplicando en estos días, el DAS 21, el WISE 4. Sí, esos son pues algunos ejemplos. Estas pruebas están conformadas por un número de ítems o reactivos, lo que nosotros usualmente llamamos preguntas, ¿no? Pero lo que sucede es que muchas veces no están formuladas con preguntas, no son muchas veces propiamente preguntas. Entonces, un término como más neutral es hablar de ítems, ¿sí? Entonces, pues una prueba, digamos, el DAS 21, pues es 21 porque tiene 21 ítems. El DAS 21, pues evalúa depresión, ansiedad, estrés. Em, y así pues algunas pruebas pueden ser cortas de tener 20, 30 ítems, sí, como pruebas de apenas hacer como un tamizaje, o sea, una evaluación así rápida, pero otras pruebas pues pueden tener muchas preguntas, no sé, 150, 200, como por ejemplo pues las pruebas de estado que, bueno, evalúan distintas competencias y cada competencia pues puede tener 30, 40, 45 ítems o reactivos. Una prueba psicométrica va a tener una serie de características y entonces podemos mencionar en primer lugar que pues se busca hacer una medida objetiva.
que implique precisión, que no, pues siempre va a estar, van a haber como algunos elementos como características del evaluador, pero la prueba se diseña de forma que la medición pues no se vea tan contaminada por, digamos, sí, que si el evaluador es de X o Y cultura o es hombre o mujer, entonces es tratar de eliminar esos, esos rasgos o digamos eso que puede sesgar la medición. Implica precisión y se obtendrá el mismo resultado cualquiera que sea quien lo aplique. No debe estar, digamos, afectada por que si lo aplica X o Y psicólogo y eso lleva a que hayan entonces como unas diferencias. Se trata de una muestra de comportamiento. Si nosotros queremos evaluar, por ejemplo, ansiedad, pues se van a redactar una serie de ítems o reactivos que, por ejemplo, pueden describir situaciones. Si me encuentro con un grupo de personas desconocidas, ¿sí? Eh, puedo empezar a sentir sudoración en las manos. Entonces, pues no sé. Y pues, las opciones de respuesta son totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, y ese es un ítem que describe una situación específica, pero yo puedo pensar en miles de situaciones relacionadas pues con sentir ansiedad, pero pues yo no puedo construir miles de ítems para mi prueba que evalúa ansiedad. Entonces, pues yo elijo una muestra, ¿sí? Una muestra de ítems que van a describir, pues, un conjunto reducido de situaciones. Se trata de una muestra de comportamientos. Una tercera característica es que se aplica la prueba a partir de una técnica sistemática que va a incluir unas instrucciones que deben estar pues redactadas, elaboradas de antemano. No se debe dejar al azar. Digamos que yo le aplico la prueba a una persona y si no tengo las instrucciones redactadas, a una persona le puedo dar las instrucciones dándole un ejemplo y ayudándole más, a otra persona de pronto con otras instrucciones como más ambiguas. Entonces, pues yo debo tener es eh, una característica, algo muy típico que cuando yo tengo una prueba, encuentro pues el manual con las instrucciones que, digamos, yo debo sencillamente leerlas. Y para todos los sujetos las instrucciones serán las mismas. Si no hay entonces ahí como alguna distinción por si el sujeto es de X o Y cultura, em, o dependiendo del país, etcétera. Compara conductas. Generalmente las pruebas eh, lo que hacen es, digamos que se le aplica la prueba a un sujeto y comparo las puntuaciones con un grupo al que en el pasado se le aplicó la prueba y pues se llama grupo normativo. En últimas, cuando nosotros emitimos juicios acerca de la inteligencia, los rasgos de personalidad, el nivel de ansiedad, de estrés de un sujeto al que le apliqué la prueba, nosotros estamos haciendo comparaciones de las puntuaciones obtenidas por ese sujeto con puntuaciones de un grupo de sujetos al que se le aplicó la prueba antes. Digamos que esto en nuestra vida cotidiana, pues finalmente, aunque nosotros de pronto no estudiáramos psicología, no supiéramos de estadística, de psicometría, esto también es muy intuitivo. Finalmente, cuando nosotros emitimos juicios acerca de las personas, y podemos decir,
esta persona tiene algo, no sé, se comporta de una manera diferente. Lo que estamos haciendo en últimas, pues es comparándolo con, pues, como nosotros hemos visto que se comportan las personas eh, de la edad, del género, de la cultura de ese sujeto, ¿sí? No sé si me hago entender con este ejemplo, pero entonces, esto que es una característica de las pruebas psicométricas, eh, comparar las respuestas de un sujeto y su puntuación con un grupo normativo, pues termina siendo algo como muy intuitivo que nosotros hacemos a partir de nuestra experiencia. Y del conocimiento entonces de cómo esperamos que que se comporten las personas, o sea, qué tan extrovertidos o introvertidos que, digamos, consideramos que es normal en una persona, el estado anímico, ¿sí? El nivel de inteligencia. Las pruebas nos permiten hacer predicciones o inferencias. Con los resultados obtenidos en una prueba, se puede inferir la conducta futura del examinado en la realidad. Entonces, pues, por ejemplo, en una empresa se aplica una prueba que evalúa las aptitudes o las capacidades que tienen las personas en ventas, ¿sí? Pues se le pide a la persona que, pues, que la responda de manera sincera, honesta. Igual, pues, los ítems están diseñados o redactados de una manera que tampoco es tan fácil que la persona empiece como a echar cuentos, ¿sí? A responder algo que no sea real. Em, y entonces, pues eso me evita la situación de poner la persona, digamos, como un mes de prueba, a ver qué tan buen vendedor es, o si le aplico una prueba, digamos, como a, sí, para una empresa, para evaluar ciertas características, no sé, para elegir un gerente. Entonces, y una prueba pues puede evaluar ahí pues rasgos como el liderazgo, am, qué tan diligente es, qué tan responsable, el carisma, en fin. am, pues es más sencillo aplicar esa prueba, ¿sí? Que de pronto demore 30 minutos, una hora, y no pues de nuevo como tener a la persona ahí un mes de prueba a ver cómo resulta. Las pruebas de estado, muchas universidades, las pruebas de estado, o sea, Saber 11, el Saber 11, o sea, el ICFES, muchas universidades lo tienen en cuenta. Entonces, ahí lo que está haciendo esa universidad X o Y es tomar el resultado del puntaje del Saber 11 del ICFES como un predictor de el posible rendimiento académico que tendrá el estudiante en esa universidad. Entonces, no sé, por decir una universidad pública y el estudiante que vaya a presentarse a la carrera de medicina o de arquitectura o derecho o lo que fuera, entonces se le pide un puntaje mínimo de, no sé, 300. Entonces ahí lo que están, la idea de fondo es que asumen que el puntaje de ICFES es predictor de pues cómo le va a ir a esa persona en esa carrera, ¿sí? Lo cual puede ser, digamos que discutible, pero pues es la lógica que se tendría cuando una universidad tiene en cuenta el puntaje ICFES, o a veces pues también algunas universidades tienen sus mismas pruebas que usan de nuevo pues como predictor para predecir el rendimiento académico que tendrá el estudiante. Y en psicometría entonces, lo que se busca es diseñar estas pruebas que evalúen algo psicológico, ¿sí? Un constructo psicológico, un proceso psicológico. ah, y en la psicometría vamos a encontrar la estimación mediante procedimientos matemáticos y estadísticos
de las propiedades psicométricas de las pruebas. O sea, una prueba pues va a tener unas características o propiedades psicométricas que son la confiabilidad y la validez. Y estas propiedades, cualidades, características psicométricas, pues las debo estimar. ¿De qué forma? Mediante un procedimiento matemático, mediante una fórmula. Para calcularla, qué tan confiable es una prueba, pues yo uso una fórmula, ¿sí? Una fórmula matemática. ¿Qué tan válida es la prueba? Uso una fórmula. Aquí no les voy a definir hoy no voy a definir confiabilidad y validez porque pues de pronto les estaría haciendo la tarea de ese cuestionario de 5 preguntas. Pero sí vamos, digamos que por el lado vamos a hablar de esto, pues es que son las propiedades psicométricas que tiene una prueba psicométrica que evalúe, por ejemplo, rasgos de personalidad, los 5 grandes rasgos de personalidad, pues esa prueba tiene que ser confiable y válida. Y debemos acostumbrarnos a usar estos términos de una manera técnica porque a veces de pronto algunos estudiantes o también pues profesionales se acuerdan de estos términos y empiezan a usarlos de una manera como sin rigor. Entonces hablan, ah, sí, tal cosa es confiable o es válida cuando pues estos términos tienen una definición, o sea, están como delimitados, no en cualquier contexto yo puedo hablar de que X o Y eh, taller fue confiable o válido, no, ahí hay como estos términos pues corresponden es al contexto de la psicometría. Y si se van a usar de manera como así, de manera un poco relajada, pues entonces se tiene que hacer la aclaración de que no se está usando en el sentido psicométrico de la palabra, ¿sí? Entonces alguien dice, no, tal cosa es confiable, pero tendría que aclarar porque si no, entonces se vuelve como una muletilla, ¿sí? Usar las palabras y de pronto de manera equivocada. El nivel de confiabilidad y validez de una prueba se expresa mediante un valor numérico que va a ir de 0,0, o sea, puede ser entre 0 y 1. Es decir, puede ser 0,25, 0,48, 0,71, 0,85. Nunca menor a 0, nunca mayor a 1. Y no es, se expresa de esta forma y no es, digamos, necesario ni correcto volverlo porcentaje, ¿sí? Sino pues igual el resultado que me da, si yo aplico el procedimiento matemático correctamente, el que corresponda, o sea, para confiabilidad hay unos, ¿sí? Test retest, alfa de Cronbach, en fin. Ahorita de pronto no nos debemos preocupar tanto así pero cualquiera que use, el resultado va a ser entre 0 y 1. Y no lo tengo que volver porcentaje. Y si me da 2,5 o algo así, quedó mal, ¿sí? Por favor, me confirman si se está grabando la sesión. Sí, señor, sí se está grabando. Listo, vale, gracias. Sí, señor. Bueno, entonces, sí, listo. Ahora sí me aparece aquí el menú. Es que no me aparecía nada, listo. Em, y de pronto si les ayuda un poquito con la tarea y pues tampoco habría mayor problema con eso. am, Recuerden que esta primera fase es individual, ¿no? Entonces, pues ya queda el criterio de ustedes si quieren compartir en el foro, pero no es necesario. O sea, no porque no deben compartir. Las fases siguientes sí son colaborativas. Esta es individual, entonces, de pronto lo único, pues presentarse.
¿sí? Presentarse en el grupo, pero no compartir, digamos, como los puntos ya hechos. Bueno, am, entonces, siguiendo con estos dos términos que son centrales en psicometría, confiabilidad y validez, encontramos que hay distintos tipos de confiabilidad, ¿sí? Y de nuevo, no la voy a definir, pero pues voy a hablar como algunos elementos de cada una. Entonces, pues nosotros podemos encontrar que hay confiabilidad por consistencia interna y confiabilidad por estabilidad temporal. Y para cada uno de estos tipos de confiabilidad, existen métodos para calcularla, para estimarla. Entonces, por ejemplo, para calcular confiabilidad de consistencia interna o por consistencia interna, el el más fuerte, el más usado, el de, digamos, como más adecuado es usar alfa de Cronbach. Y cuando digo alfa de Cronbach, pues se refiere a una fórmula, o sea que alfa de Cronbach es igual a que la sumatoria de la varianza de los ítems sobre no sé qué, tal. Bueno, eso tiene una fórmula y aquí no se trata de aprenderse fórmulas de memoria, sino pues de pronto de tenerlas a la mano, pues igual uno escribe en Google y pues ya le aparece, pero pues es más importante de pronto es entender los conceptos. Y confiabilidad por estabilidad temporal, pues un ejemplo es el método de test-retest, ¿sí? Pues que se calcula la correlación entre dos conjuntos de puntuaciones, que se aplica la prueba una vez y luego se aplica otra vez la prueba y se establece un numerito que representa la correlación entre esos dos conjuntos de valores. Y pues son conjuntos, o sea, digamos, los valores son la puntuación de un grupo de sujetos, ¿sí? La puntuación de un grupo de sujetos hace 15 días y la puntuación en una prueba de ese mismo grupo de sujetos el día de hoy, ¿sí? Entonces, pues a eso se refiere test, retest y hallo la correlación. Bueno, y existen distintos tipos de validez: validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. Y para cada uno de estos tipos de validez existen métodos para estimarla. Entonces, pues yo puedo estimar validez de contenido mediante una fórmula que sea de el método de juicio de expertos. O sea, en el juicio de expertos van a haber distintas formulitas, ¿sí? Y cada una pues tiene ahí como su nombre. Un ejemplo, V de Aiken, ¿sí? Pues es una formulita que corresponde a un método de juicio de expertos para calcular validez de contenido. Esto ahorita de pronto empieza a quedar ahí como difuso, pero la recomendación es, ustedes esto lo nutren, ¿sí? Con lecturas y de pronto pues también me estoy adelantando, entonces ahí la recomendación. Esto definitivamente les va a servir en distintos momentos del periodo, del curso. Y estoy es como dibujando apenas como el esquema, ¿sí? Como un árbol de conceptos que son centrales. Otro método para estimar validez, pues es el análisis factorial, ¿sí? Que corresponde a validez de constructo. Entonces, aquí medio curso, medio libro de psicometría es confiabilidad y validez, las propiedades psicométricas de una prueba. Y el otro medio libro, 40% del libro, es pues una serie de pautas para diseñar de manera correcta las pruebas, ¿no? Cómo se redactan unos ítems, ¿sí? Am, distintos tipos de opciones de respuesta, qué puede evaluar, en fin. Bueno, algunas recomendaciones. Aquí recomiendo repasar conceptos de estadística descriptiva. Entonces, recomiendo que ustedes, y sobre todo, por ejemplo, si con pues lecturas,
de libros o también videos, videotutoriales, repasar tipos de variables, esto de nominal, ordinal, de intervalo, de razón, medidas de tendencia central. Todo esto es estadística descriptiva, ¿sí? Eh, promedio, mediana, moda, medidas de dispersión, am, varianza, desviación estándar. Entonces, sí se necesitan unas bases de estadística descriptiva, ¿sí? Porque hay estadística descriptiva y hay estadística inferencial, pero esa no es tan necesaria aquí, es más la descriptiva, ¿sí? Am, digamos, repasar o ver unos videos o algo, unas lecturas, va a ser pues muy adecuado para este curso. En lo que tiene que ver con la construcción de los trabajos, de las fases en general para el curso, como recomendaciones, consultar fuentes confiables y académicas, ¿sí? O sea, artículos de revistas de psicología, libros, tesis. Ahí pues las unidades tienen cada una su conjunto de fuentes, ¿sí? De lecturas. Iniciar con esas, pero pues ir más allá, ¿sí? Ir más allá y revisar pues otras fuentes. Hay unas fuentes que no son confiables, ¿sí? Y aquí entonces, pues digo confiable no en el sentido psicométrico, sino pues en el sentido como más coloquial. Am, Wikipedia no siempre es una buena, porque digamos no hay como una revisión profesional. Al final, pues yo no sé quién es el autor de algo que encuentre, sí, de un concepto ahí de que alguien elaboró, pues la página de Wikipedia de, digamos, de prueba, de una prueba, por ejemplo, del 16PF. Y puede encontrar ahí, pues, la Wikipedia, sí, la página de Wikipedia del 16PF o de la validez de constructo, ¿sí? No, hay que ir a las fuentes que sean más confiables y académicas. Eh, y aquí están organizadas un poco de la menos mala a las más malas. Blogs personales, no sabemos muchas veces quién es el autor y si el autor pues es un psicólogo, pero igual no se dedica a la psicometría, de pronto dice cosas que no son ciertas. Y definitivamente no consultemos trabajos en Sutori, que pues es, o sea, se puede encontrar un trabajo en Sutori, pero o sea, es un estudiante de hace 4 semestres. ¿Y por qué usted confiaría en un estudiante de hace 4 semestres? Pues que no sabe, digamos, primero, pues es un estudiante y segundo, o sea, no es un psicólogo especialista en lo relacionado con psicometría y pues tampoco sabe el desempeño académico de ese estudiante. Entonces a veces se confía mucho en estas páginas. Aquí se me olvidaron como poner otros nombres, pero pues de pronto ustedes también las conocen. Algunos ejemplos, o sea, Sutori, Prepsi, Time Toast, eh, no recuerdo ahorita, Escribe ¿sí? Que muchas de esas páginas, pues la característica es como que pues todo el mundo sube cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa, incluso, no sé, un documento ahí, una hoja de vida o cosas así. Entonces se encuentra de todo, entonces pues, definitivamente no son páginas confiables. Se van a encontrar, o pues uno ve todo el tiempo, uno hace el rastreo y si este estudiante se pasó, y pues a veces de manera evidente porque pues lo pone ahí en referencias, se basó en un trabajo de Sutori que encontró y pues hay errores, van a encontrar, se va a encontrar con frecuencia pues errores de forma y de contenido que de pronto ustedes que están en un momento de formación no es evidente, pero para uno es muy evidente, ¿sí? Entonces, pues es como empezar a aprender a hablar otro idioma con personas que no hablan bien ese idioma y que cometen con frecuencia errores gramaticales,
errores de significados semánticos, sí, pues es lo mismo. Es cómo termina uno aprendiendo ese idioma con personas que no lo manejan bien. Entonces, por eso no usar este tipo de páginas. Realizar los aportes de manera oportuna, ¿sí? Esto pues se vuelve un elemento como muy crucial para la buena comunicación entre los compañeros de un grupo. Es, digamos que la fuente o la raíz de muchos conflictos que algunos hacen los aportes de manera oportuna y otros no. Entonces, pues procurar organizar sus horarios, la agenda, y pues no esperar hasta los últimos 3 días para hacer aportes. Revisar los distintos insumos que se comparten. Yo les voy a estar compartiendo videos, ah, videotutoriales, recomendaciones en texto, lecturas. Bueno, se espera que haya una construcción propia a partir de plantear en palabras propias o parafrasear. Esto en general para las distintas fases. Digamos, para esta, por ejemplo, en la introducción, ¿sí? Pues no me vayan a copiar y pegar la introducción ahí de un trabajo que uno luego pues fácilmente encuentra en internet. Am, y tampoco mediante inteligencia artificial, ¿no? Que pues también el, ahora se me olvidó el nombre de esta herramienta en la plataforma que... Turnitin. Eso, gracias. Turnitin, Turnitin. Es que se me estaba como cruzando con ChatGPT, entonces no he logrado ubicar en mi cabeza ese nombre. Turnitin. El Turnitin, pues sí, le muestra a uno lo relacionado con copia textual y también con la IA. Y yo confío en el Turnitin, ¿sí? Esa herramienta, sí, digamos que uno también, así no hubiera Turnitin, más bien es como dos formas de llegar a la misma conclusión. Uno también pues ya conoce el patrón de la manera como redacta IA, ¿sí? La IA redacta, las distintas IA redactan siempre como con las mismas cuestiones, pues que no sé si para ustedes es evidente, pero para uno pues sí lo es, ¿sí? Hay una cosa igual, pues es algo en construcción. Entonces, y pues todavía falta para que realmente parezca humano. En este momento no. Es muy, pues se siente una redacción toda sintética, toda, sí, artificiosa, repetitiva, superficial, ¿sí? La IA redacta de manera superficial. Cuando se tome textualmente, pues citan con APA y pues ya quedó claro que debe evitarse el exceso de copia textual. Y bueno, ahora más reciente, de unos 2 o 3 años para acá, de IA. Tener en cuenta pues que es su formación, no la mía, entonces pues ustedes también pues son libres y pues quieren hacer la carrera toda pues con ayuda de ella, eso pues no les va a permitir desarrollar unas competencias de lectoescritura. Bueno, ya entrando a la fase uno o paso uno, ¿sí? Fase uno o paso uno, nosotros vamos a encontrar un punto que tiene que ver con, recuerden entonces pues que es individual, ¿sí? Y pues tiene un valor de 25 puntos. No son tantos puntos, ¿sí? No son tantos puntos. Las fases siguientes sí ya tienen mayor puntaje. Un punto son 5 preguntas de opción múltiple con 4 opciones de respuesta. Y tener cuidado porque entonces, pues, las preguntas 1 a 3 son de única respuesta, ¿sí? 1, 2, 3 o 4. Y las preguntas 4 y 5 son de múltiple respuesta. Entonces aquí vamos a ver unos ejemplos para entender más esto. Entonces tengo
de 1 a 3 con única respuesta. Entonces dice esta, la pregunta 2 o bueno, el ítem 2, así, para ser coherente con lo que ahorita estaba diciendo, porque por ejemplo esta no está redactada como pregunta. Dice, la psicometría es una rama de la psicología y es una ciencia cuyo objeto es... Entonces, digamos que no estoy diciendo que sea esa, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, digamos que aquí nos dijeron que de la 1 a la 3 con una única opción de respuesta, entonces yo digo que es la D. Medir los razonamientos abstractos que tiene el individuo sobre el mundo que lo rodea, ¿sí? Entonces, pues, eh, pongo una X o un círculo o pues con un colorcito, bueno, pero la 4 y la 5 me, me muestran aquí como esta pauta de marque A, bueno, aquí más que marcar es poner la letra, ¿sí? A un ladito, porque no, ¿cómo voy a marcar A si no hay A? ¿Sí? Las opciones, o sea, ahí está 1, 2, 3 y 4, pero lo que debo entender es que leámosla. Dice, si sabemos que la validez en psicometría denota la certeza del significado de lo medido, con independencia de la consistencia en las puntuaciones psicométricas, podemos decir que entre los tipos de validez encontramos, em, entonces, y eso de lo que hoy hemos visto, ahí les ayudé un poquito con esta, ¿sí? Digamos que yo digo, no estoy diciendo que sea esa, es un ejemplo. Digamos que yo digo que eh, entre los tipos de validez encontramos validez de pronóstico y validez de forma. O sea, hay entre esas dos son tipos de validez real, ¿sí? Entonces, digamos que yo digo que es la 2 y la 4. Si yo digo que es la 2 y la 4, entonces aquí busco, dice, marque C si 2 y 4 son correctas. Entonces, para mí, ¿sí? Yo diría, bueno, pues yo digo que es pronóstico y forma, o sea, la 2 y la 4, entonces voy a poner C, voy a marcar C, ¿sí? De nuevo, pues estoy haciendo un ejemplo, no les estoy resolviendo necesariamente que sean esa. No lo sé si es así o no es así, ¿listo? Pero sí, lo que sí, pues les estoy diciendo, tal como es pues que aquí se eligen dos. Y a partir de las dos que eligen, entonces pues será A, B, C o D. Y ponen ustedes pues la letrica ahí a un lado. El paso 2, o sea, el punto 2, ¿no? El punto 2 de aquí, la segunda parte, es realizar la inscripción para la presentación de la prueba BFQ2 en el enlace que se envió al foro de la actividad. Yo lo compartí en los foros y lo compartí en mensajería interna, ¿sí? En los foros y por mensajería interna. Posteriormente se le comunicará cuando sea efectiva su inscripción y se le informará el día en que tendrá acceso a la plataforma Unity Psychometrics para realizar la autoaplicación de la prueba FQ2. O sea, usted va a recibir las credenciales de acceso en su correo, ¿sí? Eh, Siempre y cuando pues haya escrito el correo de manera correcta, no se le haya ido pues ahí como un error o se le olvidó una letrica, ¿sí? Y revisar spam, porque esto igual como se manda a mucha gente al tiempo, entonces de pronto llega es como a eso de la carpeta de no deseado, ¿sí? Y de esto pues como evidencia de que usted se aplicó el BFQ2, debe pegar el pantallazo de finalización en la plataforma Unity, ¿sí? Recomiendo que a veces hay por distintas razones problemas, entonces también pues guardar pantallazos de cuando hacen la inscripción. Y bueno, este pantallazo de la finalización, pues que sea visible la identificación en la parte superior derecha y la fecha y hora abajo a la derecha, ¿sí? Y pues sí, por favor, pues un llamado a la honestidad, a hacer las cosas de manera correcta, que a veces pues uno ve ahí
pues que cogen un pantallazo por distintas formas, por distintas cosas, uno se puede dar cuenta cuando el estudiante, pues sí pone el pantallazo, pero no corresponde a lo que el estudiante hizo eh, de manera personal. Y lo que sucede es que pues nosotros, la directora del curso, eh, nos comparte una base de datos, o sea, pues un archivo Excel en el que aparece eh, pues los datos de los que hicieron la inscripción. Entonces, si uno tiene dudas con algún estudiante, uno pues va y confronta con esa base de datos y listo. Ahí uno se puede dar cuenta ahí. Por ejemplo, uno dice, pues no, no apareció, no aparece en esa base de datos. Entonces, pues ahí le queda a uno claro que no se aplicó, no, realmente no hizo la prueba. Está pegando el pantallazo, pues un pantallazo que se consiguió de alguna forma. El trabajo pues va a tener unas secciones que son la portada, sí, pues de siempre, la introducción, elaboremos una unos 2 o 3 párrafos y que sea, pues, no sé, casi una página. Aquí se pueden decir varias cosas. Se puede, digamos, hacer como, sí, como una introducción hablando de algo relacionado con los conceptos que aparecían en el cuestionario, ¿sí? Se asume que, digamos, ustedes pues responden el cuestionario a partir de, pues que hacen como la indagación de algunas lecturas. Entonces, pues eso lo pueden mencionar en la introducción. Pueden hablar también de, bueno, sí, entonces se realizó una autoaplicación del BFQ2, prueba que buscaba evaluar a partir de lo observado, de lo realizado, pues se vio que la prueba evaluaba rasgos de personalidad. Bueno, ahí va elaborando unos 2 o 3 párrafos. El asunto entonces, pues es no caer en el error de que a veces pues, una introducción, digamos, de 3, 4 renglones, pues muy cortica, no se dice casi nada. Em, el desarrollo de las actividades, entonces, pues el cuestionario resuelto, ¿sí? Em, y el pantallazo de la autoaplicación del BFQ2. Ya lo otro, pues son las referencias en orden alfabético, ¿sí? Las referencias van en orden alfabético. Bueno, y aquí de pronto, esto puede ser también más relevante para las siguientes fases, ¿no? Esta parte y como de norma ZAPA, pero bueno, o sea, las referencias, para que lo tengan en cuenta, las referencias van en orden alfabético, van sin viñetas, no le pongan ahí ningún tipo de viñeta, y con sangría francesa, ¿sí? Ahí en el Word, pues ustedes hacen como sí, ahí mismo donde uno, por ejemplo, elige que pues, sea sangría en primera línea, hay otra que es sangría francesa, y las referencias van en sangría francesa. Em, dos elementos para este trabajo, pero sobre todo más para los siguientes relacionado con APA, citas y referencias deben ir de acuerdo a normas APA. Entonces, pues, revisen las normas APA, séptima edición, así sea un resumen, o sea, dedicarle un poco a esto, ¿sí? No dejarlo ahí como, pues, que la verdad, pues, en la mayoría de estudiantes uno ve que no lo hacen de manera correcta. Toda fuente que se cite, bueno, en este realmente ustedes no tienen tanto que citar. De pronto en la introducción sí puede aparecer una fuente citada y de una vez para que haya claridad, todo lo que se cite debe referenciarse y viceversa. Cuando yo digo citar, pues sí que en el texto aparece, no sé, yo pongo en la introducción un párrafo y pues al final aparece, no sé, pongo eh, Meneses, 2013, ¿sí? Entre paréntesis. Eso es una cita parentética, ¿sí? Y pues si aparece citado Meneses, pues al final en la sección de referencias que va al final del trabajo, pues tiene que aparecer referenciado Meneses, porque son dos caras de la misma moneda y a veces los estudiantes no entienden eso. Todo lo que cite debe referenciarlo y todo lo que aparezca referenciado, o sea, en la sección de referencias, sí, Meneses.
no me acuerdo cómo llama él, bueno, digamos que llama a José. Entonces, Meneses, J. 2013, entre paréntesis, como se llama el libro de Meneses, psicometría, no sé qué, editorial tal. O sea, eso es la referencia, así descrita rápidamente. Sí, esa es la referencia. Si citó a Ramírez 2020, al final en referencias tiene que aparecer Ramírez 2020.